Cuando la tarde se asoma despacio y la radio enciende el corazón, la vida pasa entre risas y datos, alegría mezclada con información. Los oyentes tan fieles saludan, acá estamos de cada rincón. Una alerta resuena en el aire, se prende la luz y arranca la función. ¡Hey! Y la magia va por Radio Negocios, va rodando las historias que vienen y van. Las empresas soñando, creando y la magia va. Nos encuentra de frente y directo, entre cifras, abrazos y pan, compartiendo este mismo proyecto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pérez y esto es Radio Negocios, aquí en Ecomedios, como lo hacemos todos los jueves a esta hora de la tarde, para acompañarlos y crear la magia de la radio. Y la magia va por Radio Negocios, va rodando las historias que vienen y van. Las empresas soñando, creando y la magia va. Nos encuentra de frente y directo, entre cifras, abrazos y pan, compartiendo este mismo proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pérez. Esto es Radio Negocios, aquí en Ecomedios. Bienvenidos, por supuesto, a la radio. Bienvenidos al canal en arroba Alberto Pérez OK, los que nos siguen allí en nuestro canal de YouTube, y también los que nos siguen a través de www.albertoperez.com.ar. Después de nuestra presentación, hoy vamos a tener un comentario, no sé si será una editorial, pero una especie de comentario de lo que está pasando hoy en el mundo, y también nos toca de cerca a la Argentina, porque bueno, están pasando muchas cosas en el mundo y muy importantes, que son realmente muy interesantes de analizar, de ver y de comenzar a compartir con nuestra gente, con nuestros dirigentes, esa visión que se viene de cara al futuro respecto a muchas cosas de lo que pasan en el mundo en este momento y que también pueden afectar a la Argentina en los próximos años si no estamos bien parados para, estar bien atentos a un montón de temas que tienen que ver con la geopolítica, que tienen que ver con la economía y que también tienen que ver con los responsables de llevarlas a cabo. Así que en un rato nada más vamos a tratar de hacer una especie de editorial, comentario básicamente, y luego vamos a ver a un especialista en economía español que habla de estos temas y que en algún video que hemos visto y que vamos a tratar de compartir con todos ustedes, nos da algunas pautas de todo esto que vamos a estar contándole ni bien nos presentemos. El señor Javier Martínez, como todas las tardes, nos pone en el aire. Esto es Ecomedios, Radio Negocios. Nos presentamos de esta manera y ya comenzamos nuestro programa. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Un empresario sabe. Facturas con dulce de leche. Es dulce de leche con facturas. Y sabe dar a sus empleados dulces vacaciones con asistencia al viajero Mint Assistance bonificada. Los empresarios saben rodearse de personas aún más inteligentes que ellos y ofrecerles módulo o Mint Plus con óptica y ortodoncia. Un empresario dice, regalar linterna garpa tanto como que se estacione solo, y recomienda a sus empleados Omint con médico online las 24 horas. Un empresario sabe, en logística es bueno ser un campeón del Tetris para aprovechar cada espacio.
y brindar programas de bienestar. OMINT a sus empleados. Si sos empresario, conoce nuestros planes competitivos. OMINT, expertos en salud para empresas. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Hay una costumbre muy humana. Solemos creer que las grandes potencias son eternas. Pasó con el Imperio Romano, pasó con la España de las coronas absolutistas, pasó con Portugal, con Holanda, de los comerciantes, y con la Inglaterra victoriana. En su momento, reyes, presidentes y ciudadanos juraban que el orden establecido era inamovible, pero la historia no perdona ni a los monarcas ni a los presidentes. Los imperios rara vez caen de la noche a la mañana, porque aparece un rival invencible y ese rival sale de la nada. El declive empieza por dentro cuando la energía se agota, cuando la burocracia se vuelve lenta y el Estado también se vuelve obsoleto. Cuando se gasta más de lo que se produce, cuando la dirigencia política se la pasa discutiendo el pasado en lugar de construir un futuro. Y mientras las viejas potencias se miran el ombligo, afuera hay alguien que empieza a ocuparse de ese espacio que queda vacío. Miremos un poquito el mapa de hoy. Europa atraviesa una parálisis histórica. Sus líderes están atenazados por la crisis políticas internas, regulaciones asfixiantes y deudas crecientes. Parecen incapaces de proyectar dinamismo. Una Europa envejecida que debate cómo defenderse mientras pierde competitividad a pasos agigantados. Por otro lado, en los Estados Unidos, el fenómeno Donald Trump y la extrema polarización no son la causa, sino el síntoma de una potencia agotada de ser el policía del planeta. Sostener la presencia militar en cada punto estratégico, desde la zona de los estrechos de Babel, Mandeb, Hormuz, o por donde circula el petróleo y el comercio marítimo global, hasta los frentes en Europa y en Europa Oriental, y también en Taiwán, representan un gasto astronómico. Cuando mantener el orden cuesta más de lo que la economía doméstica, las grietas se vuelven inocultables. Y eso le está pasando a Estados Unidos en estos momentos. Mientras en Washington y Bruselas se consumen en batallas electorales, en internas de ejes del mundo, cómo se desplaza aceleradamente Asia, China no necesita declarar ningún tipo de guerra para ganar espacio. Domina la cadena de suministros, lidera la producción industrial y controla los insumos claves como las tierras raras para la tecnología del mañana, y es un motor, China, que hoy se va a quedar con la industria automotriz mundial. Hemos visto y estamos viendo videos en YouTube que van hacia ese camino. La política de China para quedarse no solamente con un montón de temas, sino también con lo que fue el motor del 1900, cuando Henry Ford creó la línea de montaje. Bueno, hoy China, con la industria automotriz, la industria del movimiento, la industria de lo que son los robots, que es hoy por hoy los drones. China se está quedando con todo eso y el imperio de los Estados Unidos está cayendo frente a la invasión china
no solamente en copiar cosas que hacen otros, sino en tecnología que desarrollan y que muchas potencias se sienten adormecidas. Por su parte, la India empuja también con una fuerza demográfica imparable, jugando cartas como el pragmatismo frío, que la convierte en un nuevo motor global, un gran motor global, por el tema de que ya hay prácticamente más habitantes en India, en ese país muy grande, pero también mucho más chico que China, y que la demografía hace que se posicione dentro de muy poco tiempo. ¿Cuánto? Con la inteligencia artificial. 4 o 5 años. Estamos hablando de esos tiempos. ¿Y dónde queda nuestro país en ese tablero? En la Argentina de Javier Milei, que intenta alinearse decididamente con el bloque occidental y con Washington, pero choca con la cruda realidad económica. China sigue siendo el principal destino de nuestras materias primas y el proveedor clave de insumos industriales. Esa tensión entre la ideología política y la balanza comercial demuestra lo difícil que es navegar en un escenario multipolar donde ya no hay un único dueño de este juego. Se caen los imperios. Los imperios se caen de a poco, como decíamos al principio. La lección de la historia es tajante. Ninguna potencia pierde el liderazgo de un día para el otro. Primero deja de hacer las cosas que las llevaron al éxito. Luego aparece alguien dispuesto a hacerlas mejor. Para cuando la transformación se vuelve evidente, las noticias, el cambio de época ya ocurrió hace tiempo atrás. De eso también se trata, de hacer negocios, de anticipar el mapa del mañana antes de que los viejos paradigmas terminen de caer. Les puedo contar que vamos a ir escuchando algunos tramos de una conferencia, de una charla en realidad, que dio el economista Pablo Gil, analista financiero, gestor de activos con casi 40 años de trayectoria en mercados globales y en la actualidad es divulgador financiero de referencia de habla hispana y autor y director de pablogiltrader.com. Vamos a ir escuchando algunos tramos que tienen que ver con todo esto que hemos comentado. La pregunta es, ¿se cae el imperio de los Estados Unidos? ¿Quién reemplaza ese imperio? ¿Lo reemplazará China? ¿Lo reemplazará India? ¿Lo reemplazará África? Después de lo que vimos en el Mundial. ¿Cuántas preguntas, no? que nos hacemos en esta tarde y que queremos compartir con todos ustedes. Les propongo hacer un pequeño cortecito y vamos a algunos párrafos muy importantes de esta charla que mantuvieron allí en Europa y que queremos compartir con todos ustedes. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Estados Unidos está en un proceso de decadencia enorme. Estamos viendo el ocaso de un imperio. El modelo económico en el que nos hemos basado durante los últimos 200 años, que era un crecimiento exponencial de la población, eso se ha acabado, ya no existe. ¿Qué va a pasar dentro de 20 o 30 años cuando la pirámide se invierta? Lo que sí creo que pasa es que tenemos un modelo económico que es muy preocupante porque está de alguna manera sustentado en incremento continuo de la deuda. En el caso estadounidense es el más claro. Tienes una economía que crece más que ninguna otra de las desarrolladas, pero cuando luego miras qué hay detrás de ese crecimiento, hay un consumidor
que parece imposible que afloje el ritmo. Y cuando miras detrás del consumidor descubres que hay una política fiscal ultra expansiva y que durante los años 2021 y 2022 estuvieron mandando dinero a casa de los estadounidenses para que consumiesen, básicamente. Y ese dinero no existía, lo creaba la Reserva Federal a través del endeudamiento del Tesoro. Con lo cual dices, bueno, ¿es eso sano? Mantener un crecimiento a base de regalar dinero a la ciudadanía a cambio de endeudarte. Y a pesar de que han crecido mucho los últimos años, el nivel del déficit, es decir, cuánto gastan por encima de lo que ingresan, es altísimo, y la deuda sobre el PIB, que es la otra manera de medir el endeudamiento, está en máximos históricos, con lo cual el modelo podría perpetuarse durante más tiempo, pero las bases de ese modelo son tremendamente peligrosas. Digamos que la crisis demográfica, que es algo que llegará, porque hemos entrado en un nivel de tasa de natalidad que no repone a aquellos que fallecen, ¿no? Si miras las predicciones que hay para 2060, 2070, empezará realmente a reducirse la población mundial. Querrá decir que muere más gente de la que nace, y solo en África hay un área donde todavía esa tasa de natalidad supera la de reemplazo, en el resto del mundo no. Y bueno, si no hacemos nada al respecto, lo que debería ocurrir es que pasemos de poblaciones por encima de 9.000 millones a poblaciones que volverían a cantidades ridículamente bajas, de 2.000 y pico, simplemente manteniendo la tasa de natalidad. Pero no nos podemos engañar. El mundo cambia mucho. Ahora, con la inteligencia artificial, por ejemplo, los avances médicos están siendo extraordinariamente rápidos. Quién sabe si dentro de 25 años es normal vivir 120 años, ¿no? Y eso trastocaría automáticamente esas predicciones. Lo que sí está claro es que el problema o el modelo económico en el que nos hemos basado durante los últimos 200 años, que era un crecimiento exponencial de la población, eso se ha acabado, ya no existe. De hecho, la tasa ya es mucho más baja. Entonces, siempre me pregunto, todos estos planes de pensiones, todas esas estructuras laborales que tenemos, que se basan en pirámides de la población muy anchas en la parte de abajo, con gente joven, y arriba ancianos en mucha menor cuantía, eso ya no es lo que tenemos. ¿Qué va a pasar dentro de 20 o 30 años cuando la pirámide se invierta? ¿Es sostenible en la forma en la que vivimos? Creo que son temas muy interesantes, y además hay que pensarlos hoy, no cuando surge el problema, porque las soluciones son generacionales, no son soluciones de 3, 4, 5 años. Así que sí, deberíamos empezar a pensar en este tipo de cosas. Es decir, la gente tiene que entender un concepto, ¿no? Sí. El proceso de gasto de un individuo estándar, desde que es joven, y gana sus primeros 1.000 euros o 1.500 euros y está ahí, y bueno, pues tiene su ocio, luego quiere comprarse una casa, se quiere independizar, se quiere comprar un vehículo, tiene una pauta, luego tal vez forma una familia, decide tener hijos, eso supone tener que cambiar el coche, tener que cambiar una casa más grande, empezar a pensar en invertir, empezar a pagar colegios, ropa, y te conviertes en un consumidor obligado a un ritmo muy elevado. Y a medida que va avanzando tu edad, hay un momento en que tienes cubiertas esas necesidades y de alguna manera alcanzas como el punto álgido de ese gasto, y cuando te vas quedando solo porque tus hijos se van yendo, las necesidades que te surgen son mucho menores, y a partir a lo mejor de los 65 años, pues bueno, descubres que la casa es demasiado grande para 2 personas, el coche ya no tienes intención en cambiarlo más que cada 10 años, empiezas a gastar menos y a consumir más de otro tipo, gastos médicos, jubilación. Es decir, que el joven es una persona que consume y por tanto genera mucho crecimiento económico de forma natural, soporta con las cargas impositivas y cargas sociales a los que ya están retirados, y la gente mayor es menos motor de crecimiento para un país que la gente joven. Si lo ves desde ese prisma, el hecho de que tengamos un panorama donde no hay apenas nacimientos en España, sino envejecimiento de la población, sí que a largo plazo dices, esto va a tener consecuencias. Claro, cada vez vamos a crecer menos. Las economías desarrolladas, Japón es el mejor ejemplo, un país donde se venden más pañales para ancianos que para niños, ahí llevan con un problema de no crecer varias décadas, ¿no? En todos los países desarrollados, tanto si llevan políticas de derechas como políticas de izquierda,
realmente no se trata de ideología, se trata del sistema, de cómo funciona el sistema. Y cuando te vas a Davos, lo ves, dices, ¿quiénes van a Davos? Digo, bueno, pues los magnates de las grandes multinacionales, los gobernantes, van en sus jets privados la mayoría de ellos, o en aviones oficiales, y luego se habla de temas como el cambio climático y la necesidad de ser más respetuoso y contaminar menos. Digo, bueno, pues no vayas en un jet privado, ¿no? Somos un poco hipócritas en ese aspecto, ¿no? Y los que marcan las normas no son los que están abajo, sino los que están arriba. Entonces, da la sensación de que protegen un sistema que les favorece en detrimento del resto. Lo que me llama la atención no es que sea así, que siempre ha sido así, sino la falta de respuesta del resto. Estamos aborregados. Veo a la población que se traga unas barbaridades, ¿no? Lo ves en los telediarios o cuando lees la prensa. Dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que no se obliga a dimitir a este individuo, que no haya un cambio político cuando se descubre una barbaridad, ¿no? Y no ocurre. La gente ha entrado a un juego que es la polarización. O eres de los míos o eres de los del otro lado. Y si eres de los míos, yo nunca critico. Es como ser fan de tu equipo. Pierde, no le echas la culpa al equipo, le echas la culpa al árbitro, al equipo contrario, a ciertas cosas. Y ahí estamos. Así la sociedad, yo creo que en ese sentido ha perdido muchos puntos, ¿no? Vale, yo creo que Trump es un personaje muy polémico por las formas. A mí no me gusta nada Trump, pero creo que tiene razón en muchas de las cosas que hace. Lo que pasa es que me parece que las hace fatal. Va con el mazo y es una política negociadora donde es tremendamente agresivo para luego buscar un término medio en la negociación, ¿no? ¿Tiene sentido que exija al resto de los países de la OTAN que aporten una parte equivalente a la que él paga para sustentar el apoyo militar? Sí, claro que tiene sentido, porque tenemos que, los españoles, si somos miembros de la OTAN, poner 1,5% del PIB y ellos el 5%. No hay manera de defender eso. Con lo cual, sí, es correcto. Es correcto en la campaña electoral cuando dijo, me parecería muy bien que Putin invadiese los países europeos que no están pagando su cuota equivalente al 5% del PIB. Digo, no son las formas, evidentemente. Hay cosas que de trasfondo tienen lógica y lo que las estropea es esta manera tan autocrática de ponerlas sobre la mesa, ¿no? Pero es una forma de ser. Te diría que el modelo estadounidense, con todos los inconvenientes que tiene en muchos aspectos, es un modelo que creo que es mucho más eficiente que el europeo. Ya no es un capitalismo puro, lo hemos prostituido o lo han prostituido. Antes era capitalismo puro. Capitalismo es darwiniano, es salvaje. El que lo hace bien se forra, el que lo hace mal se va, quiebra, vamos a decirlo así, ¿no? Y hay una renovación constante de ideas, de emprendedores, y eso hace que las cosas se hagan más baratas, mejores. Te dejas llevar por el beneficio, sobre todo, ¿no? Y dejas de lado la igualdad, dejas de lado otra serie de cosas. Pero es que lo que ha pasado en Estados Unidos, y es también otro síntoma de declive, es que tienen un capitalismo socializado. Es decir, qué bien capitalismo cuando todo va bien y cuando luego llega una gran crisis, como pasó en 2020 o pasó en 2008, se endeudan para salvar a empresas. Se salvó a las aerolíneas, se salvó a las energéticas en 2020, se inyectó dinero en empresas que ni siquiera necesitaban ayuda. Vimos, por ejemplo, en Alemania como Adidas, que había estado haciendo recompra de sus propias acciones hasta antes de la crisis. Cuando llega la crisis levanta la mano y dice, necesito ayuda financiera. Digo, no, perdona, no haber estado recomprando tus acciones. Es decir, no puedes tener todo, no puedes querer llevarte un bonus brutal cuando el ciclo es tremendamente favorable, y entonces viva el capitalismo, y cuando llega la crisis, no, yo ya soy mentalidad socialista, a mí que el Estado, que papá Estado me salve, ¿no? Y esto es el problema. A ver, la realidad es que cuando hablábamos antes de la crisis demográfica, cuando tú te vas a los BRICS, son los que mejor posicionados están porque tienen las bases de población joven más amplias respecto a las economías envejecidas como Europa, Japón y Estados Unidos. Con lo cual yo te diría que la carrera por la dominancia en el mundo entre el G7, que es el grupo de los 7 países desarrollados más importantes del mundo, o los BRICS, que está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora se han juntado a ellos. Argentina solicitó entrar antes de la llegada de Milei, y tienes algunos países africanos, sobre todo de Oriente Próximo, Emiratos Árabes.
de alguna forma, ese bloque en paridad económica, es decir, tú cuando comparas PIB puedes compararlo en términos nominales, o puedes decir cuánto cuesta vivir en este bloque y cuánto cuesta vivir en este, y entonces comparo PIBs equivalentes. Bueno, pues en paridad económica ya tienen más PIB que el G7 y no van a tardar nada en adelantarles en términos nominales. O sea, igualar a todo el mundo abajo. No, tienes que igualar a todo el mundo arriba. Tienes que vender la idea de todo el mundo puede llegar a ser rico. Todo el mundo, un poco más mentalidad suiza, ¿no? Busca tu sueño. Todo el mundo puede llegar. No estamos haciendo eso. Cuando comentábamos al principio que un 50% de los jóvenes quieren ser funcionarios, digo, ¿pero estamos locos o qué? O sea, ¿qué clase de país estás construyendo? Tienes que montar una regulación y un proceso impositivo que anime a la gente a querer tener más, a querer prosperar, a querer ganar más, a querer, no sé, triunfar. Y estamos haciendo justo lo contrario, porque es mucho más fácil gestionar un rebaño que en una jauría. La gente dócil es muy fácil. Es no pensar. Es darles un mínimo de felicidad y que no den guerra. Bueno, pues esa es la sociedad de ahora. Estamos idiotizando a la sociedad, estamos convirtiéndola en fans de ideologías, te estabulan. Si te fijas, ¿eres de derechas o eres de izquierdas? ¿Eres heterosexual o eres homosexual? Bueno, ahora eres LGTBI. ¿Eres progresista o eres conservador? Llega un momento y dices que hay grises, que el mundo es grises, no son blancos y negros. Que no sé cómo habéis conseguido convencernos de que esto es blanco o negro. Pero para el que está arriba es mucho más fácil de gestionar fans. Entonces, bueno, funciona y todos los políticos parece que lo han descubierto y todo el mundo hace ese tipo de acercamiento a la población. ¿Qué mejor que tener una propia opinión? Uh-huh. Cada vez hay menos opinión propia y más opinión de terceros que defiendes a rajatabla sin haber estudiado en detalle. Esto es como, ¿te acuerdas del Brexit? Uh-huh. Yo, hablando con un amigo, le decía, ¿cuánta gente de la que vota crees que se ha leído lo que va a implicar el Brexit? Yo creo que un 10%. Eso sí, iban a votar como locos. Sí. No, sí, fuera de Europa. Digo, pero si no sabes lo que estás votando. ¿Cuánta gente se lee el programa económico, por ejemplo, del Partido Socialista o del Partido Popular o de Vox o de Sumar? ¿Sabes realmente lo que van a hacer? Con independencia de que luego te digan que van a hacer una cosa y te mientan. Eso es idiotizar, ese es el rebaño. Lo mueves por titulares y el contenido pesado, el que de verdad te permite tener una opinión propia, ese no lo consumes. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Un empresario sabe. Facturas con dulce de leche. Es dulce de leche con facturas. Y sabe dar a sus empleados dulces vacaciones con asistencia al viajero Mint Assistance bonificada. Los empresarios saben rodearse de personas aún más inteligentes que ellos y ofrecerles módulo o Mint Plus con óptica y ortodoncia.
Un empresario dice, regalar linterna garpa tanto como que se estacione solo y recomienda a sus empleados Omint con médico online las 24 horas. Un empresario sabe, en logística es bueno ser un campeón del Tetris para aprovechar cada espacio y brindar programas de bienestar. Omint a sus empleados. Si sos empresario, conoce nuestros planes competitivos. Omint, expertos en salud para empresas. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Seguimos en Radio Negocios a esta hora de la tarde y contarte algunas noticias que nos llegan a nuestro programa y que en este caso tienen que ver con 24 edición del Premio Excelencia Agropecuaria que lleva adelante Galicia y La Nación. Es una iniciativa que desde hace más de 2 décadas reconoce a productores, empresas, organizaciones y emprendedores que impulsan el desarrollo del agro argentino mediante la innovación, la sustentabilidad y la incorporación de nuevas tecnologías. La presentación de esta nueva edición se realizó en el marco del Congreso Anual de APRESID y quienes quieran participar podrán postularse hasta el 2 de octubre del 2026, inclusive en una página web www.premioagro.com.ar. En un contexto cada vez más desafiante, dinámico, donde la capacidad de adaptación resulta fundamental para crecer y competir, la innovación dejó de ser una ventaja diferencial y convertirse en una condición indispensable. Con este concepto, innovar para anticiparse al futuro, esta nueva edición pone foco en quienes se animan a transformar procesos, incorporar conocimiento y generar impacto positivo en toda la cadena industrial. La entrega de del premio, 24 edición del Premio Excelencia Agropecuaria, se va a celebrar en noviembre del 2026 con los participantes que podrán postularse en 8 categorías. Y por supuesto, las categorías son agricultura extensiva, apertura al mundo, gestión sustentable, industria agroalimentaria, innovación tecnológica, producción animal, producción de economías regionales y servicios para los productores. Bueno, también quiero comentarte que hay algo que nos está pasando, especialmente con Mercado Libre. En este caso, a la gente de Mercado Libre quisiera decirles algo. Hay muchas veces que uno pide algún producto en Mercado Libre y te dicen llega mañana entre las 12 y 21 horas, ¿no? Me ha pasado a mí que compré un producto y que me decía eso. Bueno, cuando llegó ahora más o menos las 20, las 20 horas, me dice, su producto llegará mañana, entre las 20 y las 21 horas. Es decir, me postergan un día la entrega del producto. Mercado Libre, Marcos Galperín, el que sea. Hay que tener un lugar donde poder entrar y decir, mira, yo ese producto no lo puedo recibir mañana porque yo tengo cosas que hacer mañana. Tengo algunas, tengo que salir y no puedo estar esperando detrás de la puerta de mi casa que me entreguen el producto. Y no hay lugar dentro de la plataforma para poder comunicarse con supuestamente el entregador, que siempre te llama por teléfono cuando está por llegar a tu casa, porque tiene tu teléfono, pero vos no podés comunicarte con él si vos no vas a estar para la entrega de ese producto que encima ellos te postergaron. Así que eso lo van a tener que rever los muchachos de Mercado Libre en algún momento. Le debe pasar a un montón de gente, a miles de personas que no se pueden comunicar y no pueden esperar el producto cuando a ellos se les ocurre entregarlos. Por favor, pongan foco en ese tema. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro programa.
Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Y a esta hora de la tarde quiero contarte algunas noticias que nos llegan, como todas las semanas, de la gente de Omint. Se acerca el fin de semana largo. Omint Assistance te cuida mientras vos viajás tranquilo. Por eso durante todo agosto, todo el mes de agosto, aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 40% de descuento en coberturas seleccionadas que incluyen médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar las fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje. Para más información, ingresa a la web o a las redes sociales de Omint Assistance. Que también nos dice, el nacimiento se vive como una experiencia continua, con espacios conectados, equipos preparados y una idea que atraviesa todo el proceso de la familia siempre unida. El nacimiento se vive como una experiencia continua, con espacios conectados, equipos preparados y una idea que atraviesa todo el proceso, la familia siempre unida. Grupo Min te invita a conocer su servicio Primer Latido, un servicio de maternidad pensado para que desde el ingreso hasta el alta, cada etapa brinde seguridad, confort y tranquilidad. Para descubrir este espacio y conocer más sobre Primer Latido, puedes seguir a las redes del Grupo Min ingresando en miportalclínicas.com.ar, vuelvo a repetirlo, miportalclínicas.com.ar, o escribir por WhatsApp al más 59 911 44 93 20 17 o directamente llamar a más 54 911 44 93 20 17. Es información que damos a esta hora de la tarde de la gente de Omint. Y por supuesto tengo muchas noticias para compartir con todos ustedes, noticias que están generadas en nuestro portal, en www.albertoperez.com.ar, y que tienen que ver con diferentes temas. Por ejemplo, una noticia que tenemos posteada en nuestro portal habla de que científicos argentinos abren una esperanza para tratar tumores de mama más agresivos. Un equipo de investigadores argentinos identificó una vulnerabilidad en determinados cánceres de mama que dejan de responder a las terapias hormonales, un problema que representa uno de los principales desafíos en el tratamiento de la enfermedad. El estudio demostró que cuando la proteína FGF2 se acumula en el núcleo de las células tumorales, disminuye la presencia de receptores hormonales, que son tradicionales, y se activan mecanismos alternativos que permiten que el tumor siga creciendo y aumente su capacidad de generar metástasis. Los científicos observaron que este cambio favorece a la activación del receptor de andrógenos y de la vía de señalización WNT, dos procesos asociados a un comportamiento más agresivo del cáncer. El hallazgo más prometedor fue comprobar que el bloqueo simultáneo de ambas vías, mediante fármacos que actúan y que se encuentran en investigación en la clínica, logró reducir significativamente el crecimiento tumoral y la diseminación de la enfermedad en modelos experimentales. Bueno, si quieres conocer mucho más, puedes entrar en nuestro, es larga la nota, puedes entrar en www.albertoperez.com.ar en la sección Radio Negocios. Allí está toda la información que se genera desde la Fundación Sales junto al CONICET, que damos cuenta aquí en nuestro programa. También quiero contarte que tenemos una sección muy especial que tiene que ver con la industria automotriz. Y hablando de la industria automotriz y de la guerra que se viene produciendo en el mundo con los autos chinos, porque como dije antes, hace un rato, China se quedará en muy poco tiempo con el mercado de autos mundial.
y es algo que vino para quedarse, el tema del auto eléctrico. Cada vez se producen mejores baterías, con más capacidad también de kilometraje, así que esto es algo que se viene. Nos están contando que la competencia en el mercado de vehículos eléctricos ahora suma un nuevo capítulo en Argentina. Por ejemplo, la baja de precios y nuevas opciones de financiación que buscan acelerar la adopción de este tipo de movilidad que te estoy contando en un escenario donde cada vez más marcas apuestan por ampliar su participación de mercado. En este contexto, uno de los modelos eléctricos más accesibles del país redujo su precio de lista de $18.900 a $16.900. Una rebaja de $2.000 que mejora significativamente su posicionamiento frente a otras alternativas del segmento. La propuesta comercial también incorpora una financiación tasa cero con un monto de hasta 15 millones de pesos y un plazo de 18 cuotas fijas sin interés. Además tiene para quienes adquieran la unidad sin cargo el cargador de pared para instalar en el hogar, facilitando la recarga diaria. Estamos hablando del modelo Easy 3, Easy 3, así se llama el modelo de este auto pequeño chino que está llegando a la Argentina y la comercialización es de JMEB, que busca ampliar el acceso de la movilidad eléctrica y consolidar la presencia de este Easy 3 como una de las alternativas más competitivas del mercado argentino. Así que si quieres leer más, por supuesto, está en la sección Autos AR que tenemos allí en www.albertoperez.com.ar. Hablando de nuestra web, también tenemos noticias de sustentabilidad y hay una que no es muy buena que digamos porque hubo un fuerte retroceso del reciclaje de plásticos procesados. Los residuos de plásticos procesados disminuyeron un 11%. La recuperación de plásticos en Argentina registró esa caída 11% durante el 2025, según el índice de reciclaje elaborado a partir de un relevamiento nacional. En total se procesaron 235.352 toneladas de residuos plásticos, un descenso que refleja el impacto en la baja del consumo interno y las fluctuaciones del mercado. Se consume menos, se recicla menos. El reciclado mecánico principal destino de materiales alcanzó unas 198.000 toneladas, con una disminución del 15% respecto al año anterior. En contrapartida, la valorización energética creció 23%, llegando a 327.000 toneladas, mediante un aprovechamiento de los residuos como combustible alternativo en hornos cementeros. Bueno, hay mucha más información que nos llega de la gente de Ecoplas y de la Cámara Argentina de la Industria del Reciclaje que podés encontrar también en nuestra web. Bueno, muy bien. Con esto te cuento que nos podés seguir a través de www.albertoperez.com.ar durante toda la semana. También podés sumarte a nuestro canal de YouTube en Alberto Pérez OK, @Alberto Pérez OK. Aquí podés suscribirte, darle a la campanita. Te digo todo esto ahora porque me tengo que retirar del programa por un tema personal. Sigue con el programa el señor Tommy Sánchez de Bustamante hasta el final del día de hoy. Nosotros nos estamos reencontrando la próxima semana, así que los dejo con Tommy, que por supuesto comienza con un montón de cosas que tiene para contarnos en este día jueves 6 de agosto del 2022. Tommy, todo tuyo. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora.
Y seguimos en Radio Negocios, minutos finales de nuestro programa y obviamente la noticia de la que todo el mundo habla en este momento, toda la Argentina que debate entre sus amigos, por los grupos de WhatsApp, por las redes sociales y que todos tenemos alguna opinión al respecto, es sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que el gobierno estuvo queriendo debatir en el Congreso de la Nación unas cuantas veces, en unas cuantas sesiones. Un proyecto que, bueno, lo hablamos aquí en el programa y hablamos de la parte ambiental que tiene este proyecto, que tiene una gran parte, una cuota de ambientalismo a debatir. Eh, no de ambientalismo, en este caso en realidad en contra del medio ambiente, diría yo. Eh, un proyecto que ha generado mucha polémica en las redes sociales, en una de sus partes, porque modifica la ley de tierras y en este caso, eh, como habrás escuchado, esta ley de tierras que actualmente se encuentra vigente, hablaba de que extranjeros o grupos extranjeros o empresarios extranjeros o incluso empresarios que se encuentren radicados en el extranjero y que sean argentinos, ¿no? Que estén trabajando para una empresa del extranjero, no podrán comprar más del 15% del territorio argentino, de terrenos del territorio argentino, en cuanto a nivel nacional, en cuanto a nivel municipal y en cuanto a nivel provincial, ¿no? En particular, a cada uno de estos niveles. Esta ley de tierras, bueno, quería ser modificada en este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada para que sea ilimitada la cantidad, el porcentaje de territorio argentino que pueda ser comprado por un extranjero. Es decir, si tenías la plata, podías comprar prácticamente lo que sea con algunos resguardos de los territorios fronterizos, pero la realidad es que brindaba mucha libertad para esta cuestión. Hubo repercusiones en cuanto no solamente a la gente de pie, sino también muchos famosos, artistas, hasta futbolistas. Un futbolista de la selección argentina, Lisandro Martínez, por ejemplo, en su Instagram se pronunció en contra de este proyecto de ley. Artistas como desde, por ejemplo, músicos como Emilia Mernes, Tini Stoessel, Elegante, Catriel y Paco Amoroso, y entre otros tantos músicos actuales, ¿no? De la música contemporánea que está tan de moda, se pronunciaron en contra también y llegó a haber una movilización que se está dando en el día de hoy, en este momento, que ya me fijo en las redes sociales a ver qué convocatoria tiene, pero hace un rato lo había chequeado y realmente se veía mucha gente para lo que es el día de hoy, un día lluvioso, nublado y bastante feo. Se ve que hay un dispositivo de seguridad importante armado a todo alrededor del Congreso de la Nación y estoy viendo en este momento que avanza la policía contra los manifestantes. Aparentemente está habiendo disturbios ahí en la zona del Congreso de la Nación. Una manifestación que había sido primero convocada a través del ambientalismo, de muchas organizaciones medioambientales y que se terminó extendiendo hacia la sociedad civil, hacia también gremios y organizaciones políticas, así que se ha masificado bastante y se prevé que va a ser muy importante. Ya algunos hablaban, en algunos medios se hablaba de que ya no había señal ahí de celular, ya se estaba complicando la señal de celular y bueno, lo recordarán bien de la época del Mundial, que al que iba para lados complicados de mucha gente, lados multitudinarios como el Obelisco, por ejemplo, ya se complicaba mucho tener señal en el teléfono celular. Así que veremos cómo avanza esto. Por lo pronto, la noticia del día de ayer, después de todo lo que fue la movilización en redes sociales, fue que el gobierno termina dando de baja esta modificación de la ley de tierras, pero sostiene el resto de las partes de este proyecto de propiedad privada que se va a estar votando, se estima, a la noche o medianoche de hoy.
ya están los debates, por supuesto, en el Congreso de la Nación, ya están las opiniones de los senadores, que es donde se comenzará a votar en el Senado de la Nación. Y lo que se sostiene, lo que se va a votar en el día de hoy, lo que sostuvo el gobierno, bueno, eliminando primero esta modificación a la ley de tierras, así que se va a sostener por lo menos por ahora ese 15% de máxima que pueden acceder los extranjeros para comprar territorio argentino. Eh, por supuesto, sosteniendo todo lo que es el territorio fronterizo, que quedará en manos del Estado o de los argentinos, en este caso, de dueños argentinos. Y lo que se sostiene, lo que se va a votar en el día de hoy son, primero, algunas cuestiones más eh, de forma, digamos, en cuanto a lo que las expropiaciones por parte del Estado argentino, que van a tener alguna que otra traba más en cuanto a el lucro cesante del cual perdería la persona que es expropiada de su territorio, y algunas trabas más eh, para el momento de que el Estado argentino quiera hacer algún tipo de expropiación. No va a ser nada más que la utilidad pública, como era el argumento principal en este momento con la ley como la tenemos. Así que esa sería una de las modificaciones que quiere votar el gobierno para que se apruebe en el día de hoy. Y la otra, creo que es la que más ruido hace en cuanto a la parte ambiental, es la cuestión de la ley del manejo del fuego, ¿no? Esta ley de manejo del fuego, como la conocemos hoy en día, que lo que se sostiene hoy en día con la llamada ley de manejo del fuego es que hay una prohibición de 60 años para cambiar el uso del suelo, lotear o vender un terreno incendiado, tanto en bosques implantados como en áreas protegidas, humedales y también, por supuesto, bosques nativos. Yo creo que una opinión personal, ¿no? Pero esta, esta ley de manejo del fuego estaba bien, ¿no? Porque sabemos los incendios que hay, por ejemplo, llevémoslo al ejemplo de lo que más vemos, ¿no? La Patagonia. Los incendios que verano tras verano vemos en nuestra hermosa Patagonia Argentina, y que algunos son accidentales y otros son intencionados. ¿Intencionados por qué? Porque quieren bajarle muchas veces el precio a la propiedad para que después venga alguien y que, digamos, diciéndolo mal y pronto, por 2,50 mangos pueda comprar un terreno ahí. Porque obviamente es más barato un terreno que está pelado que un terreno que tiene unos árboles hermosos, ¿no? O un bosque hermoso. Entonces, lo que protegía esta ley era que al momento de haber un incendio, por ejemplo, sea accidental o sea intencional, ese territorio, ese terreno, no pueda venderse hasta dentro de 60 años. Eso, algunos dirán, bueno, perjudica al pobre tipo que sufrió un incendio accidental en su territorio, o bueno, intencional por otra persona en su territorio, en su terreno, y bueno, eso llevaría a que esa persona, bueno, pierda parte de su patrimonio y demás. Entonces, por ahí esa persona, si quiere vender, tendría que ser libre de venderlo. Bueno, sí, ese es uno de los puntos de vista. El otro punto de vista lo que plantea es que muchas veces estos incendios son eh, intencionales, y que lo que buscan es bajarle, como te decía, el precio a la propiedad para que la persona que venga pueda comprarla y utilizarla para ganadería, por ejemplo, utilizarla para algún fin extractivista, como dicen algunos, como por ejemplo la sospecha que hay de que Peter Thiel, el empresario de inteligencia artificial importantísimo a nivel mundial y uno de los más millonarios, que vino a instalarse aquí en Barrio Parque y que querría instalar data centers, es decir, eh, el soporte para que la inteligencia artificial pueda funcionar, grandes, gigantescas máquinas que precisan de frío y agua, que es las dos cosas que tiene nuestra Patagonia Argentina de forma excepcional, ¿no? Entonces, eso es lo que sospechan algunos con el cambio que quiere generar esta ley. ¿Qué es lo que quiere generar esta modificación de ley de manejo del fuego? Bueno, que se mantengan, eliminar la prohibición de 60 años para cambiar el uso del suelo en cuanto a los bosques implantados, es decir, por ejemplo, todos los pinos que vemos en la Patagonia, que no son bosques nativos, y lo que sí mantener, en este caso, pero bajar de 60 a 30 años la reutilización de las tierras rurales afectadas por un incendio en cuanto a bosques nativos. Bueno, polémica
que se va a estar debatiendo en estos momentos y que por eso también por parte de todo el ambientalismo está habiendo mucha gente allí manifestándose en las inmediaciones del Congreso de la Nación, y veremos hasta qué hora y a qué hora se termina votando este proyecto de ley que realmente ha generado mucho revuelo en las redes sociales, que vemos muchísima gente allí en la zona del Congreso. Si estás por allí, bueno, para que lo sepas, y que veremos en qué te canta el día de hoy. Se prevé que para la medianoche, noche o medianoche, se esté votando este proyecto de ley. Así que veremos qué sucede. Nosotros nos reencontramos ya la semana que viene para comentar, por supuesto, en qué ha terminado todo esto y para un nuevo Radio Negocios, porque nadie puede regresar al pasado. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos por el futuro. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves a las 4 de la tarde, como siempre hacemos aquí en Ecomedios AM 1220. Chao. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora.